La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hubo un tiempo en el que la cuarta ciudad de Europa, una de las más grandes de todo el continente, estuvo dividida por un muro. Bueno, mejor dicho, por dos muros y una franja de la muerte entre medias, moteada por torres de vigilancia con guardias armados las 24 horas. Guardias armados, además, con la orden de disparar a todo el que se aventurase, no ya en la franja, sino en aquella zona. Y no estoy hablando de una separación que duró unos meses o un par de años. El muro del que estoy hablando estuvo en pie casi 30 años, desde el año 1961 hasta el año 1989. Fueron 3 décadas marcadas por la Guerra Fría y este muro, posiblemente no, seguramente, fue su símbolo más perdurable. Muchos intentaron cruzarlo, fueron 30 años, no lo olvidemos, hubo tiempo para todo. Algunos lo consiguieron, otros sin embargo murieron en el intento. En total se calcula que unas 240 personas, 239 según algunas estimaciones, fueron abatidas a tiros por los guardias cuando intentaban escapar. El muro del que estoy hablando se encontraba en Berlín, por si no lo habíais adivinado ya, y la partía completamente por la mitad. En ocasiones cruzaba parques o el río Spree, que es el río que atraviesa Berlín, y en otras atravesaba por las mismas casas. Cruzaba por las mismas casas de los berlineses que fueron derribadas para poder levantar ese muro. Este muro, como ya os he dicho, cayó en 1989, es decir, hace solo 29 años. En cierto modo estamos hace 28, hará 29 ahora, en noviembre. Existió el mismo tiempo que ha pasado desde que cayó. Ya es curioso, conste que no estoy haciendo el programa por eso, no me fío yo mucho de los aniversarios, simplemente porque me apetecía y porque me parece que es una gran historia esta del muro de Berlín. Bien, volviendo al momento de su caída, ya por 1989, lo hizo de la manera más insospechada que uno puede imaginar. Nadie, por supuesto, lo había previsto, ni los que lo habían construido y lo mantenían, ni los que estaban enfrente y lo padecían, al menos padecían lo francamente feo que era. El muro, que había resistido casi todo durante 3 décadas, no pudo con los aires de cambio que soplaban desde el este, desde la Unión Soviética. Era la Unión Soviética, no la de Stalin ya, sino la de Mikhail Gorbachev. Su construcción y su caída fueron 2 de los grandes episodios de la historia del siglo XX. El siglo XX, no en Europa solo, también en el mundo. No se puede entender sin la división de Alemania y sin la división de Berlín, que personificó mejor que nadie este muro. Hoy en la contrahistoria vamos a ver el muro de Berlín, una historia conmovedora que no deberíamos olvidar nunca. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya por el mes de mayo de 1945, Alemania fue desmembrada y ocupada, las dos cosas. Primero la ocuparon y después, posteriormente, no mucho después, la desmembraron. El Reich de los 1000 años, que decía Hitler que iba a durar, al final duró solo 12. Desde 1933, que es cuando Hitler se hizo con el poder, aprovechó una trampilla de la República de Weimar para hacerse con el poder, hasta el año 1945. En mayo del 45, Hitler se había suicidado justo un día antes de que empezase el mes, el día 30 de abril, y ya el 2 de mayo es cuando Alemania presentó la rendición incondicional ante los aliados. Bien, de esos 12 años, 6 los había pasado en guerra, lo cual tampoco es extraño teniendo en cuenta la naturaleza íntima del régimen nazi, que entendía la guerra como casi su única razón de ser. Bien, al término de esta guerra, que terminó en el 45, el país estaba destruido. Pero destruido completamente. Supongo que habréis visto imágenes de las ciudades alemanas, cómo quedaron después de los bombardeos, la propia ciudad de Berlín, pero no solo, Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart, la ciudad que escojáis. Estaban todas piedra sobre piedra. Algunas ciudades tenían unos niveles de destrucción que superaban el 80%. Habían muerto unos 7 millones de alemanes a lo largo de la guerra, buena parte de ellos en los frentes, tanto en el frente occidental como sobre todo en el frente oriental, donde se había librado una guerra sin cuartel. El país estaba en ruinas, con toda su economía arruinada, no tenía capacidad de producir absolutamente nada,
Y además los aliados, una vez estará la situación estática, digamos, en mayo del 45, pues a partir de ahí los aliados cedieron el 25% de su superficie a otros países, en concreto a Francia, a Polonia y a la Unión Soviética. A Francia le devolvieron Alsacia y Lorena, que había invadido Hitler al principio de la guerra. A Polonia le transfirieron todo lo que en Alemania llaman los Ostgebiete, la parte del este, lo que hoy sería Silesia, por ejemplo, la parte oriental de Pomerania. Bueno, y Prusia Oriental se dividió entre Polonia y la Unión Soviética. Todos estos alemanes que viven allí tuvieron que, los que no habían matado, pues fueron deportados hacia el oeste. Por lo que la nueva nación, que estaba, bueno, que no era ni nación ni era nada, estaba ocupada, el solar de la antigua Alemania, de pronto se vio que estaba en la ruina, se vio con que tenía que absorber muchos millones de nuevos habitantes. El 75% restante, es decir, lo que había quedado de Alemania, fue ocupado por el ejército aliado. Se lo dividieron en sectores. Gran Bretaña ocupó el norte, Estados Unidos el centro y el sur, Francia el suroeste, lo que se correspondería hoy aproximadamente con lo que es el Palatinado y Suabia y Baden, y la URSS el este. Lo que después, posteriormente, no mucho después, unos años después, se convertiría en la República Democrática Alemana. Si esto es lo que le había sucedido al país, la capital del país, que era Berlín, seguía el mismo patrón. Los franceses se quedaron con un trocito, un pedacito de la ciudad, la parte norte de Berlín, los ingleses el centro, la parte central de la ciudad, los estadounidenses el sur y los soviéticos todo el este y además el sector o el distrito antiguo, lo que se llama en Berlín Mitte, el centro de la ciudad, la parte donde estaba el Palacio Real, que por cierto están reconstruyendo, la catedral o la Puerta de Brandenburgo. Es decir, todo lo que era el Berlín histórico quedó en manos de los soviéticos. A la vuelta de 3 años, pasó todo entre el año 45 y el 46. Pero claro, eso no podía estar así permanentemente. A la vuelta de 3 años, los aliados no sabían muy bien qué hacer con Alemania. Tenían ocupado el país, por un país muy grande, muy poblado, y no tenía mucho sentido mantener esa situación temporal de manera perpetua, de tal manera que andaban haciendo reuniones, los 4 aliados todavía, una tras otra, para ver si se decidían qué hacían con el país. Primero se pensó en ruralizarla y en convertirla en un país agrario. Para eso se creó un plan, se llamó el Plan Morgenthau, que pretendía desindustrializar Alemania, en esencia, es decir, devolverlo a una condición pastoril, como la Alemania de antes de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, pero pronto abandonaron esa idea. Se dieron cuenta de que un país agrario no podía mantener la cantidad de millones de alemanes que había. Es decir, eso hubiera producido una nueva ola de refugiados hacia los países del oeste. Así que abandonaron esa idea y la sustituyeron por el Plan Marshall, a partir ya del año 1947. A la Unión Soviética el Plan Marshall no le gustaba nada, porque consistía esencialmente en que los Estados Unidos se erigían como la potencia hegemónica en toda Europa si lo hubiesen aceptado. Hasta incluso se les ofreció a ellos mismos y lo rechazaron. La Unión Soviética tenía su propio plan. La Unión Soviética de Stalin, estoy hablando. A Stalin todavía le quedaban unos años para morir. Murió en 1953. Ellos aspiraban a unificar Alemania o a reunificarla, pero orbitando en torno a Moscú, no en torno a Washington, que es un poco de lo que partía el Plan Marshall. Así que en 1948, para forzar un poco la situación, el 24 de junio exactamente, bloquearon los accesos al Berlín Oeste. Pero bueno, pues si no aceptáis nuestras condiciones, lo que hacemos es que dejamos morir de hambre Berlín Oeste y a la vuelta de 2 o 3 meses, cuando veáis que la gente se está muriendo de hambre, pues terminaréis entregándonos vuestros sectores o aceptando nuestras condiciones, en definitiva. Es decir, bloquear que no se podía acceder por tierra, ni por ferrocarril, ni por carretera. Lo que sí se podía acceder era por aire, a pesar de los soviéticos. Se podía acceder por aire porque eso no se había incluido en los acuerdos de Potsdam del año 1945, del verano del 45. Así que Estados Unidos, ni corto ni perezoso, y como tenía los medios para hacerlo, creó un puente aéreo que mantuvo a Berlín con vida durante casi un año, hasta el día 12 de mayo de 1949. Fue toda una proeza, era una ciudad de 2 millones de habitantes a la que había que llevar
Había que llevarlo todo, desde el carbón para que se pudiesen calentar o cocinar hasta el último gramo de comida. La ciudad no producía apenas nada más allá de unas pocas huertas que había en los alrededores. E insisto, son 2 millones de personas, había que generar electricidad, etc. El bloqueo de Berlín, en definitiva, fue un fracaso para los soviéticos, pero un gran éxito para Estados Unidos y para sus aliados, que eran Francia y el Reino Unido. Dio además el pistoletazo para la creación de 2 estados alemanes, que no estaba previsto en 1945 crear 2 estados alemanes. Uno al oeste, formado por las zonas de ocupación de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, esas que os comentaba antes, y otro al este, creado sobre la zona soviética. Eso es lo que dieron lugar los 2 estados, la República Federal de Alemania al oeste y la República Democrática Alemana al este. ¿Qué pasaba con Berlín? Pues Berlín quedaba en el centro de todo aquello, empezando porque estaba en el mismo centro, en el mismo corazón de la Alemania Oriental. Berlín no quedaba en la frontera, sino que en ese caso no hubiera habido gran problema, sino que quedaba en el mismo centro de Alemania del Este. Y era el lugar por el que los ciudadanos de un sitio podían pasar al otro sin demasiados problemas. En una palabra, que desde el principio se vio que era un agujero en la alambrada. La alambrada que la URSS había tendido desde Stettin, en el norte, en el mar Báltico, hasta Trieste, en el mar Adriático. Estos no son palabras mías, son palabras de Churchill en un celebradísimo discurso que dio en Estados Unidos en el año 1946, cuando denunció que se había tendido un telón de acero desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo. En principio los soviéticos no le dieron demasiada importancia. E incluso mantuvieron abiertas las fronteras sin problema. Se podía cruzar durante los primeros años de Alemania del Este, Alemania del Oeste, de Berlín Este a Berlín Oeste, en las 2 direcciones sin problemas. Los soviéticos pensaban que gracias al socialismo, que consideraban infalible porque era algo científico, la República Democrática Alemana, que era su hechura, que era su criatura pequeña, pues terminaría siendo más rica, más próspera que la República Federal Alemana. Consideraban que el capitalismo estaba en las últimas, iba a quebrar en breve y entonces los alemanes del oeste, de una manera u otra, terminarían pasándose al este. Esas eran las ideas que tenían. Entonces, por eso al principio no controlaron la frontera. Pero pronto se vio que no iba a ser así. En el año 1950, cuando habían pasado solo 5 años desde el final de la guerra, la inmigración circulaba, pero circulaba en el sentido del este al oeste, no del oeste al este como habían previsto. Ese año, en el año 50, 187.000 ciudadanos de la RDA se pasaron al oeste. Al año siguiente, en 1951, fueron 165.000. 182.000 en el año 1952 y 331.000 en el año 1953, que fue el año que murió Stalin. Es decir, que en Alemania del Este las cosas, en lugar de ir mejor o ir a mejor, iban a peor, francamente a peor, porque los alemanes en cuanto podían se escapaban. No se escapaban, en aquel entonces todavía no había escape, uno podía pasar de una Alemania a la otra sin problemas. Es decir, que los primeros líderes de la Alemania del Este, Grotewohl, el propio Ulbricht y demás, se dieron cuenta que el país se les estaba vaciando. Porque además casi todos los que se iban eran jóvenes. No se les iba la gente mayor, se les iba la gente joven, los que tenían en definitiva que trabajar. De modo que en el año 52, cuando estaba saliendo por miles cada día, la República Democrática Alemana cerró la frontera entre las 2 Alemanias. Dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, esta frontera queda cerrada y solo va a pasar quien nosotros digamos. Es decir, casi nadie o solo los del partido. Pero claro, en Berlín no era tan fácil. Se podía vigilar la frontera entre las 2 Alemanias, la frontera rural. Era tan sencillo como donde había una carretera comarcal entre un pueblo y otro, bueno, pues poner allí una valla o con un puesto de control o directamente ningún puesto de control. Y esos 2 pueblos quedaban separados ya para siempre. Pero en Berlín se trataba de una ciudad, más una ciudad compacta y una ciudad muy grande. Berlín había sido de las principales ciudades de Europa hasta ese momento. En los años 20, los años 30, Berlín era una ciudad que se medía sin demasiados problemas con ciudades como París o como Londres. Es decir, la frontera partía la ciudad en 2, literalmente. Había lugares en los que la acera estaba en el oeste, la acera de una calle estoy hablando, y la fachada estaba en el este. Es decir, que si uno salía de su casa, atravesaba la línea del portal, automáticamente entraba en la otra parte de la ciudad. De esta manera, Berlín era un coladero. Podían seguir circulando los alemanes de un sitio y de otro, por mucho que se hubiesen puesto a
cerrar la frontera rural, la frontera en el campo, no servía de nada. Cualquier alemán del este no tenía más que conseguir apañárselas para viajar hasta Berlín. Alemania del Este no era un país muy grande, un tren se tardaba unas pocas horas, llegaban hasta Berlín Este y allí a pie, tranquilamente, pasaban al oeste. Y desde el oeste viajaban pues a Frankfurt o a Hamburgo o a Múnich o a donde quisiesen. Y desde ahí al resto del mundo. Para el principios del año 1961, porque esto es durante la década de los 50, lo que utilizaron todos los alemanes del este que se querían ir, se habían ido ya 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas era muchísimo. Estamos hablando de la Alemania democrática, es decir, era el 20% de la población. 2 de cada 10 alemanes habían abandonado el país. Y como digo, la mayor parte de ellos eran gente joven, gente que estaba viendo que, pues que se vivía mejor en el oeste. Y los alemanes, a diferencia de los polacos o los checoslovacos, no digamos ya los rusos, sabían bastante bien cómo se vivía en el oeste. Los alemanes del este, a diferencia, como os decía, de los checos o de los polacos, podían ver y entender la televisión occidental y la radio occidental, al principio la radio y luego posteriormente la televisión, por no hablar de que no tenían más que cruzar una calle, comprar un periódico en un kiosco en el lado occidental de la ciudad y leerlo. Podían leer el Frankfurter Allgemeine o el Die Welt o cualquier periódico occidental donde no había ningún tipo de censura. Podían ver también que, bueno, en el lado capitalista se vivía mejor. Es decir, que no solo podían viajar, cosa que ellos no podían, sino que además tenían mejores trabajos, tenían mejores casas. Había pasado 15 años solo del final de la guerra, pero la RFA, la República Federal Alemana, ya se había convertido en un país rico. Tenían más bienes, en una palabra, más dinero de verdad. Sobre todo el marco alemán del oeste valía, el marco alemán del este valía muy poco. Es decir, con el marco occidental se podían comprar muchas cosas. Y con el marco oriental, pues poco menos que lo que el gobierno tenía a bien dejar o entregar en las tiendas de abastos. Los berlineses del oeste, además, vivían en una democracia. Tanto Alemania occidental como el propio Berlín era una democracia. La prensa era libre, se podía publicar cualquier cosa en un periódico y se podía protestar y criticar al gobierno. Es decir, veían cómo en el lado occidental criticaban al alcalde, mientras que en el oriental no podían ni soñar con hacer algo así. Eso era impensable. Bueno, por pensarse se podía hacer, pero el que lo hacía, desde luego, tenía que asumir que le iban a detener y que muy probablemente lo mandasen a la cárcel. Esto ocasionó que varios millones de personas, 3,5 millones, como os he dicho hace un momento, abandonasen Berlín Este o directamente, no había tanta gente en Berlín Este, Alemania del Este a través de Berlín. Esto ocasionó que los líderes de la RDA se volviesen todos paranoicos. Si vemos las declaraciones de los líderes del año 58, 59, 60, vemos que están obsesionados, viven obsesionados con este problema. Es decir, no sabían muy bien cómo contener aquella hemorragia. Acuñaron incluso un término que ha quedado en el idioma alemán, se llamaba Republikflucht, que significa literalmente deserción de la república. Utilizaban la palabra desertar, Flucht. Es decir, no los que abandonan, no los que desertan, como si aquello fuera un ejército, aunque en cierto modo la República Democrática Alemana era un ejército, o se trataba a la gente como si fuesen soldados. Y los que lo perpetraban tenían un nombre propio, se llamaban los Republikfluchtlinge, los desertores de la República. El que era acusado de ser un desertor de la República, pues se enfrentaba, aparte a un disparo, que era una posibilidad, a una paliza también, se enfrentaba a que le metiesen en la cárcel mucho tiempo, o a que le deportasen a campos de trabajo en Siberia, en Rusia, que también se hacía. Y por supuesto, si conseguía desertar, que también sucedía y sucedió bastante, se exponían a que a sus familiares que dejaba atrás, sus padres, sus hermanos, su esposa, si es que la había dejado, esos familiares fuesen castigados, les echasen del trabajo, les hiciesen la vida imposible, les pusiesen los últimos en las tiendas donde se daban o se distribuían alimentos racionados. Pero claro, de nada servía que se hubiesen inventado incluso un nombre como Republikflucht. Es decir, que de nada servía la ley, que hubiesen hecho una gran frontera, que tuviesen unas penas
muy, muy gordas, condensadas en la ley para todo el que desertase de la República, si se podía seguir cruzando por Berlín. Es decir, bastaba con tomar el metro o hacerlo directamente a pie. No era gran problema. En 1960 uno estaba en Alexanderplatz y no tenía más que caminar por Unter den Linden hasta llegar al Tiergarten. Eso andando es aproximadamente 15-20 minutos. Eso es lo que se tardaba en pasar a Occidente. Nadie te iba a molestar. O lo mismo, si no se quería andar, se podía hacer en metro. Así que solo quedaba lo único que no habían probado, que era construir un muro, el que había separando las dos Alemanias, pero llevárselo al centro mismo de Berlín. Y eso es exactamente lo que hicieron. No quedaba otra. Se había comentado en alguna ocasión, y se barajaba entre los medios de la Alemania occidental, que iban a construir los comunistas un muro. Pero muchos no se lo podían creer, esto es imposible. Decían, sí, seguramente tienen ganas, pero una cosa es decirlo o desearlo y otra bien distinta es construir un muro en una ciudad tan grande y como ya os he dicho, la frontera muchas veces atravesaba las mismas casas. El 15 de junio de 1961, el primer secretario del Partido Socialista Unificado, el SED, el partido único que había en la Alemania del Este, se llamaba Walter Ulbricht, dijo que nadie estaba pensando en construir un muro. Le preguntaron y se lo dijo a la prensa. Ahí se ve que le traicionó el subconsciente, porque era eso mismo lo que estaban haciendo en ese momento. Estaban planificando cómo construir el muro. Así que esto fue en junio, 2 meses más tarde, día 13 de agosto, que era domingo, a medianoche, a las 12 en punto de la noche, miles de soldados de la RDA se apostaron sobre la línea que separaba los dos sectores de Berlín. La gente sabía cuando cruzaba la línea, había carteles, cuando se salía de un sector, esos carteles los venden hoy en Berlín como reclamos turísticos y como souvenirs. Pues mira, usted está abandonando el sector americano o está abandonando el sector soviético. Y la línea era por todos conocida, todo el mundo sabía en qué sector de la ciudad vivía. Pues bien, ese día, en esa misma línea, conocida por todos los berlineses, se apostaron los soldados, una línea larguísima de soldados, armados, por supuesto, y tras ellos, unos operarios iban tendiendo una valla de alambre de espino e interrumpiendo el tráfico. Es decir, eso se hizo a medianoche, precisamente pues para no encontrarse con automóviles, ni con autobuses, ni con tranvías, y al día siguiente, cuando los berlineses, ese domingo, 13 de agosto, cuando los berlineses occidentales se despertaron y salieron a la calle, vieron que no se podía cruzar al otro lado, que había guardias y un alambre de espino y que no se lo permitían, no dejaban pasar a los autobuses, no dejaban pasar a nadie. Bien, en ese punto, aquel domingo, nació el muro de Berlín. Al menos nació la primera de sus versiones, que luego vendrían unas cuantas más. La primera de sus versiones era una simple alambrada, como habéis visto. O sea, los que hayáis pensado en el muro de Berlín, los que lo tengáis en la cabeza, os sorprenderá. Diréis, una simple alambrada. Al principio era una simple alambrada, que se podía saltar. Esa imagen famosa del soldado del Este fue en aquel entonces, en agosto del 61, saltando. Un soldado que le habían mandado para custodiar, pues huyó al otro lado, tiró la escopeta, eso sí, tiró el fusil y saltó y fue al otro lado rescatado por la policía de Berlín Oeste. Es decir, era tan fácil como tener los músculos para saltar la alambrada. Si no eras policía lo tenías más difícil porque la policía te podía disparar, pero si eras policía era todo cuestión de echarle valor, cosa que hizo este hombre. Tenía 43 kilómetros esta primera alambrada, 43 kilómetros de recorrido, 43 kilómetros estamos hablando de una longitud considerable. Ponedla en referencia o en comparación con lo que queráis. Iba desde los bosques de Pankow, que está al norte de Berlín, hasta el distrito de Neukölln, que está al sur. Atravesaba la ciudad, zigzagueando, obviamente, siguiendo la frontera desde el norte hasta el sur. Una semana más tarde, como veían que aquello era algo, un apaño temporal, decidieron empezar a construir el muro propiamente dicho. Así que el día 17 de agosto del 61, los operarios, entiendo que los mismos que habían empezado a hacer la alambrada, empezaron a levantar el muro, en una palabra, que en esta primera fase eran simples bloques de cemento, uno sobre otro. Hay muchas imágenes porque en aquel entonces todavía uno se podía acercar y ver cómo lo construían, y hay muchas fotografías y muchas imágenes de cine que se grabaron en aquel entonces en el que se ve a los albañiles y poniendo los bloques de cemento uno al lado del otro. Y
rebañando bien el cemento para que quedase todo perfectamente levantado. Claro, esto los berlineses del oeste, alemanes del oeste y el resto del mundo no se lo terminaba de creer. Es decir, estaban atravesando la ciudad con un muro, y un muro propio de una cárcel. No se trataba de unos controles, ni de algo temporal, ni de que hubiese una crisis entre el este y el oeste que durase unos días. No. Iba a ser definitivo. La alambrada, a fin de cuentas, lo mismo que la pones, a la misma velocidad la quitas. Un muro con cemento y hormigón ya es más difícil. Es una cosa que has puesto ahí para que se quede. Porque dividía no solo a la ciudad por sus calles y avenidas. Esto hay material gráfico suficiente para poderlo ver. También dividía a las personas, que era lo más importante. Una ciudad, a fin de cuentas, ninguna ciudad son sus calles ni sus edificios. Las ciudades son la gente que vive en ellas. No hay cosa más horrorosa que una ciudad vacía. Puede tener los palacios más fastuosos, que si está vacía, lo que nos produce es una desazón interna inexplicable. Las ciudades somos las personas que vivimos en ella, en definitiva. De ahí que lo más grave de todo, lo más doloroso, no era ver cómo habían puesto un muro de cemento delante de la puerta de Brandenburgo, sino ver cómo los propios berlineses, las familias berlinesas, estaban separadas y además no podían ni siquiera verse, más allá de saludarse por encima del muro. Los del oeste todavía se podían acercar, pero los del este lo tenían que hacer desde lejos. Os preguntaréis si es que no se les dejaba al menos a los familiares que se viesen, que fuese unas horas. ¿Vale? Hasta en las cárceles te dejan hacer vis a vis y visitas familiares. Pues no, en esa cárcel que montó Walter Ulbricht en el este de Berlín no se podía o no se pudo al menos durante los primeros años. Ulbricht ordenó cerrar la frontera a cal y canto. No se podía cruzar ni en un sentido ni en el otro. El régimen, además, se sintió muy orgulloso de haber levantado el muro. Pensaréis, bueno, en el fondo lo hicieron, pero no quisieron tampoco hablar demasiado de él. Sí que hablaban, sí. A sus conciudadanos, o habría que decir quizás súbditos, les dijeron que aquello no era exactamente un muro, no era lo que veían, era otra cosa distinta. Era una barrera de protección antifascista, así se denominaba oficialmente en el lado oriental. Pero claro, eso era simple propaganda, todo el mundo lo sabía, estaba viendo un muro al que uno no se podía acercar. Y en el que si se acercaba, le cosían a tiros. Es decir, los berlineses del este sabían perfectamente que era algo que habían puesto para que no se marchasen, que es lo que venían haciendo desde 1946. Poco a poco las autoridades de la RDA fueron sellando Berlín Oeste, no solo la parte central de la ciudad, sino todo el perímetro. Tuvieron que levantar una cerca de 156 kilómetros de longitud, porque el muro de Berlín siempre pensamos en donde la ciudad se encuentra por el centro, pero Berlín tiene también sus alrededores, que son esencialmente bosques y sembrados y campo. Ahí también tuvieron que poner muro. En una parte eran vallas de 4 metros de altura, con sus torres de vigilancia, y en otra parte, la más de la mitad, 111 kilómetros, eran muros de hormigón. Era el muro de Berlín, tal y como lo tenemos en la cabeza. En junio de 1962 se reforzó la línea fronteriza. Vieron que aquello era demasiado temporal, el murete ese que habían construido los albañiles, y construyeron una segunda cerca, 100 metros retranqueada sobre la original, sobre la primera. Y entre medias se habilitó una franja de terreno atravesada por una carretera, que permitía a los guardias, a la Volkspolizei, que se les llamaban bopos, vigilarla mejor con sus jeeps. Entonces, ya el muro no era el alemán del este, no se podía ya ni siquiera acercar, tenía que quedarse siempre como mínimo a 100 metros de la frontera, del muro principal. A esa tierra, o a esa franja de tierra, se la dio el nombre de Franja de la Muerte. Franja de la Muerte porque si alguien se aventuraba ahí le metían 4 tiros, vamos, eso sin ninguna duda, y además a muchos les sucedió. La franja estaba asolada con arena, tenía la carretera interna y después a los 2 lados arena para que si alguien pasaba quedasen las huellas. Es decir, que si alguien por la noche se las había arreglado para penetrar dentro de la Franja de la Muerte, ya fuese a través del río o a través de un túnel, los guardias pudiesen seguirle la pista a través de las huellas que había dejado en la arena. Esto lo siguieron mejorando. En el 65 se mejoró el muro original, de los bloques de cemento, y en 1975 se levantó la última versión,
que es la que todos conocemos, la que tenemos todos en la cabeza. En la República Democrática Alemana, este último muro era conocido como el muro de cuarta generación. La primera había sido la alambrada, la segunda la alambrada mejorada con bloques de hormigón, la tercera las dos verjas o las dos vallas, los dos muretes, y la cuarta y última esta que conocemos. Este era muy sofisticado. Este se construyó de 1975 a 1980. Le llevó 5 años levantarlo completamente. Estaba compuesto por 45.000 paneles de hormigón armado de 3,5 metros de altura. Estos paneles estaban rematados por un canuto con la idea de evitar que quien llegase hasta ahí, si es que alguno conseguía llegar hasta ahí, pudiese escalarlo. Eso se pone mucho en las prisiones, unos rulos en la parte de arriba para evitarlo. Y tras ella, pues la franja de la muerte, que ya había estado desde el muro de tercera generación, pero esta vez se colocaron clavos, alfombras de clavos, que se le llamaba de manera satírica la alfombra de Stalin, barreras antivehículos, por si acaso alguno intentaba atravesarlo con un vehículo, y luego erizos checos, que son estas... Eso era pura propaganda. Los erizos checos son estas barras metálicas cruzadas que se colocan en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras en general, que son medidas de defensa antitanque, anticarro, vamos. Y esto era un poco para apuntalar la idea de que la Alemania del Oeste iba a invadirles en cualquier momento y los Estados Unidos. Es decir, que abonaba la tesis oficial de que era una defensa, de que realmente era una barrera de protección antifascista y de que era una defensa de un ataque inminente por parte de Occidente. Bien, junto a la defensa pasiva, que era todo esto, como veis, propio de una prisión de alta seguridad, se levantaron 116 torres de vigilancia que estaban cubiertas las 24 horas, por supuesto, con guardias armados, y 20 búnkers, donde se reunían bajo tierra, o la pequeña porción que sobresale del búnker, se reunían divisiones o compañías enteras de guardias de frontera, de Volkspolizei, estaban allí metidos por si acaso había algún problema, y además les servían de cuarteles. Para el año 1985 el muro se podía decir que era virtualmente impenetrable. Es decir, el muro de los años 80, que es por lo menos los de mi generación, el que más recuerdan, era poco menos que imposible cruzar. Hacía falta tener mucho apoyo, tener muchas agallas y además ser muy inteligente para cruzar una cosa semejante. Pero bueno, para entonces, para el año 85, ya casi nadie se aventuraba a cruzarlo, se arriesgaba a hacer una locura como esa. Si miramos en la lista de muertos, de los 239 muertos tratando de pasar a Berlín Oeste, la mayor parte fueron antes de 1975. Del 75 al 89, solo 20 personas fueron abatidas. Es decir, una parte minúscula en comparación con el total, y muchas de ellas además en el río Spree, que en algunas zonas hacía frontera y estaba patrullado por lanchas de la Volkspolizei. Batían el río, eran en algunas zonas entre Berlín Oeste y Berlín Este, la frontera la señalaba el propio río, y eso estaba muy vigilado. Y ahí es donde, de hecho, el primero que intentó pasar, el primer alemán oriental que intentó pasar al oeste, le metieron en el río, ¿no? Era un sastre que se echó a nadar y lo frieron a tiros una vez en el agua. La parte occidental quedó, como veis, el Berlín occidental quedó completamente aislado. No ya del oriental, sino del resto del país. Para llegar a Berlín desde la República Federal Alemana, había que hacerlo a través de unos corredores determinados. No podía uno tomar cualquier carretera. Había 4 accesos ferroviarios y 4 accesos terrestres, nada más, que estaban abiertos. 4 autopistas que atravesaban la RDA y que estaban, por supuesto, valladas a ambos lados y no tenían ningún tipo de salida. Es decir, uno tomaba la autopista, por ejemplo, en Schleswig-Holstein, en el norte, o cerca de Lübeck, y a partir de ahí ya iba hasta Berlín sin parar. Había alguna gasolinera, obviamente, por si había que repostar, y poco más. Eran esos 200 o 300 kilómetros de recorrido por la RDA, se hacían sin ningún tipo de salida. La RDA era quien gestionaba aquello, porque a fin de cuentas era su territorio, y en principio, lo permitió, por supuesto, porque vio que ahí había una posibilidad de recabar divisas. Aparte que si en el caso de que hubiese cerrado los accesos terrestres hubiese tenido un problema serio diplomático con los Estados Unidos, que ya lo intentaron una vez en el 48 y les fracasó, y el gobierno de la RDA vio que era una posibilidad de captar divisas, de conseguir dinero. Así que al principio cobraron un peaje.
peaje a todo el que quería cruzar hasta Berlín, le cobraban dinero, en marcos occidentales, por supuesto. Y luego, posteriormente, ya a partir del año 1980, el gobierno de Bonn llegó a un acuerdo con el gobierno de la RDA para, a cambio de un canon que se pagaba anualmente, 50 millones de marcos exactamente, se podía cruzar. Es decir, las autopistas quedaban libres para cualquiera que entrase o saliese dentro de Berlín Oeste. La conexión aérea estaba más limitada todavía. Ahí había solo 3 corredores. Uno iba desde Frankfurt, el otro desde Hamburgo y el otro desde Baviera. Nada más se podía volar en esos 3 corredores. Y solo podían volar aerolíneas que estuvieran registradas en los países aliados. Es decir, en Estados Unidos, en Francia o en el Reino Unido. De tal manera que a Berlín, el que quería volar tenía que volar con Pan American o con British Airways o con Air France, es decir, con líneas aéreas que fuesen de aquellos países. Pero no podía volar Lufthansa. Es decir, si uno llegaba al aeropuerto de Frankfurt y pretendía tomar un vuelo a Berlín, tenía que tomar el vuelo a Berlín de Pan American. No podía tomar el vuelo a Berlín de Lufthansa porque no existía. En Berlín Oeste había 2 aeropuertos. Uno era el de Tegel, que estaba en el sector británico. El de Tegel sigue siendo todavía hoy el principal aeropuerto de Berlín, hasta que, espero que en breve, porque llevan años con esto y no lo terminan nunca, hasta que el nuevo aeropuerto de Brandenburgo lo concluyan y lo abran. Y en el sector americano estaba el aeropuerto de Tempelhof, que era un aeropuerto ya antiguo, una auténtica joya de la aeronáutica. Sigue en pie, lo que pasa es que no se utiliza, y se dejó de utilizar en aquella época, por lo menos para los reactores grandes, porque tenía una pista muy corta y no se podía ampliar. No se podía ampliar porque el Berlín sigue siendo una ciudad grande, y para ampliarlo tenían que tirar casas, tenían que tirar una parte de un barrio, el barrio de Neukölln, que es donde está, en el sur de Berlín. Y tampoco es que los berlineses del oeste fuesen sobrados de espacio, no podían andar tirando muchas casas, de tal manera que redirigieron todo el tráfico comercial hacia el de Tegel. Salir de la ciudad, por lo tanto, no era complicado. Salir y entrar para un occidental no era demasiado complicado. Tenía sus líos y sus problemas, pero se podía hacer. Es decir, que si eras un berlinés del oeste, había algunas incomodidades, pero era como vivir en una isla, en cierto modo. Pero una isla con 3 puentes que salían, 3 puentes terrestres que salían y un ferrocarril. Pero se podía entrar y salir sin problemas. Lo mismo si eras inglés o español o portugués o americano, podías entrar sin problemas también en Berlín Oeste. El problema era entrar en Berlín Este, es decir, entrar en el Berlín comunista. Era más difícil, de hecho era más problemático viajar desde Berlín Oeste hasta Berlín Este que viajar desde Frankfurt hasta Berlín Oeste. Bastante más problemático. Y diría que hasta más caro, porque había que pagar unas tasas. Había 7 puntos de entrada en la ciudad propiamente dicha. Según algunos es 6, porque el 7º dicen que estaba ya en mitad del campo, pero bueno, pues tomemos desde el norte hasta el sur 7 puntos de entrada. Pero no todos servían. Es decir, no era plantarse en uno de esos puntos de control, los checkpoints famosos, y pasar, para nada. Es decir, había también restricciones. Los berlineses del oeste podían pasar por 6 de ellos. Los de Alemania Federal solo podían pasar por 1. Es decir, un ciudadano que viniese de Hannover o de Stuttgart o de cualquier ciudad de Alemania del oeste podía pasar solo por 1, el de la Bornholmer Straße. Y luego los extranjeros, el resto del mundo, tenían que hacerlo obligatoriamente por el control de la Friedrichstraße, que es más conocido, es conocidísimo como el Checkpoint Charlie. Es decir, todos los diplomáticos y todos los extranjeros tenían que pasar a través del Checkpoint Charlie, que se llamaba así porque estaba en la zona, en el sector de ocupación americano. También se podía pasar en metro. El metro a través de la Friedrichstraße, que es una estación de ferrocarril que sigue en pie en Berlín, una estación muy bonita, por cierto, que enlazaba con la red de metro oriental. Los pasajeros llegaban hasta la Friedrichstraße, hasta la Anden B concretamente, y allí les esperaban las garitas fronterizas. Para entrar había que solicitar un visado, lo cual era normal, porque para entrar en cualquier país del este había que solicitar un visado. Pero claro, el problema es que el visado podía demorarse semanas, desde que se pedía hasta que lo concedían, si es que lo concedían. Y antes de entrar, una vez te habían concedido el visado para entrar en Berlín Este, había que cambiar obligatoriamente 25 marcos por cada día que fueses a estar en la ciudad. 25 marcos occidentales, quiero decir, Deutschmark. Aquello, más el cambio era a razón de 1:1. Es decir, aquello era básicamente un atraco del gobierno oriental una vez más, para captar divisas, porque el marco oriental, como os decía hace un momento, valía muy poco en el
En los años 80, en el mercado negro de monedas del Berlín Oeste, se cambiaba en el mejor de los casos a razón de 1,5, es decir, por cada marco occidental te daban 5 marcos orientales. Para mediados de los años 80, cuando el marco se cambiaba por 1,5 y se podía cambiar con relativa tranquilidad en el oeste, la frontera ya se cruzaba mucho, ya habían pasado los peores momentos de los años 60 de la Guerra Fría y miles de ciudadanos de la República Federal de Alemania y del resto del mundo, por supuesto, visitaban Berlín Este todas las semanas. Había cruces continuos, ya fuese por el Checkpoint Charlie o a través del metro, se entraba más o menos sin problemas. Os preguntaréis para qué cruzaban. Bueno, básicamente por curiosidad, porque en el Berlín Este no había gran cosa que hacer. Era una ciudad muy triste, no tenía apenas restaurantes, ni por supuesto cafeterías, no había casi nada que comprar más allá de unas cuantas tiendas de turistas donde se compraban unos souvenirs. Parecía un museo del estalinismo, en definitivas, hasta en el aspecto de la ciudad. Habían tirado buena parte de la ciudad antigua y habían construido Plattenbau, que llaman allí, colmenas, edificios de estos altos que se construyeron por todo el bloque del este. Pero bueno, a la gente le gustaba, ya que estaba en Berlín, pues cruzar al otro lado del muro y además los occidentales podían hacerlo. Era muy común que el que visitaba Berlín Oeste pues aprovechase y hacía una excursión a Berlín Este. Tenía que pedir el visado, pero bueno, en los años 80 ya más o menos se concedía, sin demasiados problemas, se pagaba, te obligaban a cambiar los 25 marcos al llegar a la Alemania Oriental. Y se pasaba ahí el día, se hacían unas fotos, se compraban 4 cosas en las tiendas para turistas donde solo se podía pagar con moneda occidental, no se podía pagar con marcos orientales, por supuesto, esos no los querían ni ellos, en una palabra, y después ya volvían a Berlín Oeste. Es decir, que al final el muro se había convertido poco menos que en una parte del paisaje. En 1985, 1986, a nadie le parecía bien, pero era parte de la identidad de la ciudad. Todo el mundo quería tirarlo, por supuesto, tanto en el este como en el oeste, a excepción de los líderes de Alemania del Este, pero vamos, se convivía más o menos con él. 30 años antes era bastante más difícil cruzar, es decir, a mediados de los 60 era muy complicado. La frontera, como os decía antes, estuvo totalmente cerrada durante 2 años y medio, desde que empezó a hacerse en agosto del año 1961 hasta diciembre de 1963, cuando se permitió, después de llegar a un acuerdo entre ambos lados, que los berlineses occidentales pudiesen visitar a sus familiares en el este, pero solo por Navidad. Y este mismo acuerdo se repitió otros años, en el 64, en el 66, no todos, pero durante la década de los 60 en otros años, solo para berlineses occidentales que pasasen al este. A partir del año 1971 se llegó ya a un acuerdo formal, es decir, 10 años más tarde de que se empezase a levantar el muro, y se permitió entrar a todos los ciudadanos, tuviesen o no tuviesen familiares, del Berlín Oeste, pero siempre y cuando se sacasen un visado. Por supuesto, y esto no hace falta que os lo recuerde, del este al oeste no se podía cruzar. Salir de Alemania del Este estaba prohibido, salvo contadas excepciones para los berlineses del Este. Una eran los pensionistas. Se les dejaba salir, se les dejaba pasar al oeste, porque a fin de cuentas, en el caso de que se quedasen en el oeste, pues no pasaba nada. Era una pensión menos que tenía que pagar el gobierno de la RDA. Otros eran los familiares. Si se producía, por ejemplo, un fallecimiento de un familiar en el oeste, se les dejaba pasar después de, por supuesto, solicitarlo formalmente y además tenían que demostrarlo. Y por supuesto, si no estaban al día con la cartilla política, quiero decir, es decir, habían intentado en el pasado salir o tenían familiares o algo así, o eran sospechosos, simplemente no eran afectos al régimen, por supuesto que no se les dejaba cruzar al otro lado, aunque se hubiese muerto su padre, bajo ningún concepto. En principio, y como norma, un berlinés del este no podía salir del país, es decir, no podía, ningún alemán del este podía abandonar el país, salvo contadísimas excepciones. En fin, como veis, era lo más parecido a una cárcel gigantesca, a cielo abierto, con forma de ciudad, pero en esencia una cárcel. Pero a pesar de todo, y de que realmente el muro llegó a ser algo imponente, unas 5.000 personas consiguieron escapar al oeste, por Berlín,
durante esos 28 años. La mayor parte de ellas durante los primeros años, cuando todavía el muro era menos muro, era más fácil de sortear. Y ya a partir de 1975, pues fue bastante difícil. El muro se había convertido en una fortaleza infranqueable. Los berlineses se demostraron tremendamente ingeniosos. Hay un montón de literatura al respecto sobre las maneras insospechadas que encontraban para conseguir sortear el muro. Lo pasaron de todas las maneras posibles, cavando túneles con tirolinas que ataban a los árboles y a los postes. Incluso llegaron a cruzarlo con un globo, con globos. Escondían un globo, lo escamoteaban, esperaban a que el viento soplase del este para que les llevase hacia el oeste. Algunos huyeron por las alcantarillas, que por supuesto cuando las autoridades de la RDA lo detectaron, taponaron todas las alcantarillas. En realidad Berlín se separó de tal manera que al final eran dos ciudades que estaban pegadas pero que eran diferentes. Tenían sistemas de transporte diferentes, de alcantarillado, de electricidad, etcétera, de teléfono. Cuando se reunificó en 1900 la ciudad, en 1990, se encontraron dos ciudades, con la mayor parte de servicios y demás duplicado. Los más audaces incluso se empotraron contra las primeras fases del muro, cuando todavía se empotraron con un automóvil, quiero decir, o con camiones, cuando todavía se podía derribar con un coche. Para evitar eso, para evitar que pues alguien con un camión, un trabajador del este que trabajase de camionero, por ejemplo, para el Estado, se empotrase contra el checkpoint Charlie, por ejemplo, con cualquiera de los checkpoints, lo que las autoridades del este previeron fue que todos los controles, el acceso a los controles, fuese en zigzag. Lo podéis ver en las fotografías. Hasta que se llegaba al control había que dar unas cuantas vueltas. Bien, era un sistema casi tan perfecto que se pensó que iba a durar siempre. En enero de 1989, Erich Honecker, que era el hombre fuerte de la República Democrática Alemana después de Ulbricht, llegó a decir en un discurso que eso iba a durar 80 o 100 años, o los que hiciesen falta mientras la situación fuese la que era. De hecho, para entonces, para el año 1989, al principio, se pensaba que iba a estar ahí, que no iba a cambiar nada sustancial. Podrían hacerse pequeños cambios en la política de fronteriza, pero poco más. Lo cierto es que faltaban solo unos meses para que el muro cayese definitivamente. En 1987, 2 años antes de que Honecker dijese estas palabras, Ronald Reagan visitó Berlín Oeste y se encargó de que le organizasen un discurso, un meeting, en el Tiergarten, delante de la Puerta de Brandenburgo, en el lado occidental, claro. Y allí pronunció un discurso muy recordado en el que dijo el famoso señor Gorbachov: tire este muro. Gorbachov él sabía a quién se dirigía, claro. Gorbachov estaba llevando a cabo reformas muy profundas en la Unión Soviética. Fue la llamada perestroika. Perestroika significa en ruso reestructuración. Es decir, Gorbachov creía que el socialismo tenía arreglo, el socialismo real tenía arreglo, y simplemente hacía falta reestructurarlo. El resto, una vez reestructurado, podría funcionar. Es decir, purgarle de los defectos que había ido adquiriendo con el tiempo. Esto al líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, que era de la vieja guardia, era de la época de Stalin, pues aquello le sonaba chino. No le interesaba lo más mínimo, no creía en la perestroika ni en ningún tipo de reestructuración. Para él, su régimen y su muro eran perfectos, no había nada que cambiar. Pero la perestroika, que no afectó a Alemania del Este, o que apenas la pasó por encima, a otros países del bloque comunista sí les afectó mucho. Fue el caso de Checoslovaquia o de Hungría. De manera que algunos berlineses del este, cuando se enteraron que la frontera en Hungría había quedado abierta, la frontera húngara entre Hungría y Austria se empezó a abrir en 1989, pues lo que hicieron es salir del país porque no podían viajar al oeste, pero sí podían viajar a Hungría. Había un acuerdo de viaje para poder huir al oeste a través de Hungría. Se calcula que huyeron unas 15.000 personas durante aquel año, a través de Checoslovaquia y Hungría. Cuando esto llegó a oídos de Honecker, pues actuó como actuaban los estalinistas. Bueno, pues esto se va a acabar, así que prohibió terminantemente que se viajase a Hungría y que se viajase a Checoslovaquia. Pero claro, había perdido ya el apoyo soviético. A Gorbachov, y hay imágenes que se les ve juntos, a Gorbachov no le gustaba nada. Absolutamente nada. Erich Honecker, y
no estaba dispuesto, por supuesto, a hacer lo que había hecho Stalin en el año 1953, cuando se levantaron los albañiles que trabajaban en la Stalinallee de Berlín, que los masacró. O lo que había hecho en el año 1968 en Praga, Brezhnev. Es decir, que el gobierno de Alemania Oriental no tenía esa seguridad. Y eso envalentonó a muchos berlineses para manifestarse. Es decir, querían que les viesen, no tanto en Berlín como que les viesen en Moscú. Esto ocasionó estas manifestaciones, que empezaron los lunes, además. Los alemanes son organizados para todo, hasta para manifestarse. Se llamaba la Montag-Demonstration y es la manifestación del lunes. Y se manifestaban el lunes los tíos. Pues el 18 de octubre, después del 89, después de varias demostraciones, de varias manifestaciones, Honecker dimitió y fue reemplazado en el acto por un tipo más joven que él, que se llamaba y se sigue llamando porque no se ha muerto, que yo sepa, Egon Krenz, que era, ya digo, un tipo más joven y que pensaban que se entendería mejor con Gorbachev y con los nuevos tiempos. Dijeron, bueno, es que Honecker es un hombre ya de cierta edad, es un hombre que viene de la Segunda Guerra Mundial, del estalinismo, de otra época. Entonces no puede entender a los alemanes actuales ni la situación actual. En cambio, Krenz, que es un hombre nacido ya en los años 40, que ha vivido siempre en la RDA, no ha conocido otra cosa y que, estará más abierto, es más de la edad de Gorbachev, pues seguramente él consiga aplicar la perestroika en Alemania como se estaba haciendo en Hungría o en Checoslovaquia. En el fondo eran unos ilusos, porque donde se aplicaba la perestroika, automáticamente, en el momento en que se intentaba reestructurar, el régimen caía, pero bueno. Así que el día 14 de noviembre, para motivar que Egon Krenz se pusiese a hacer reformas, 500.000 de personas se concentró en el Alexanderplatz, que era y sigue siendo la plaza más céntrica de Berlín Este. Lo más importante es en la que está la torre esta de televisión tan famosa. No pedían nada en especial, no pedían la reunificación, no pedían que cayese el muro, simplemente los berlineses pedían que se pudiese viajar, nada más. Era apertura, en una palabra. Y eso alarmó a Krenz. Dijo, bueno, pues aquí algo hay que hacer. Así que creó una nueva normativa. Ordenó que se crease una nueva normativa de viajes que iba a anunciarse el día 9 de noviembre. La manifestación fue el día 4, pues tan rápido como solo 5 días ya la tenía preparada para ser anunciada. El portavoz del gobierno alemán, del Este, se llamaba Günther Schabowski. Y este fue el encargado de comunicárselo a la prensa. La citó y les puso delante y les dijo, les leyó cuál iba a ser la nueva normativa de viajes a partir de ese momento. Pero claro, en el interior del gobierno de la RDA reinaba el caos. Ya no era el gobierno de tiempos de Honecker. Y a Schabowski no le habían informado bien. Él se había leído un poco por encima el comunicado y poco más. Él no había formado parte de la comisión que había redactado esa nueva normativa de viajes. Así que al terminar la rueda de prensa, un reportero italiano que se llamaba Riccardo Herrmann, que era de la agencia ANSA, preguntó a Schabowski directamente, así a bocajarro, y le preguntó que sí, que muy bien, que muy bonita la nueva normativa, pero a partir de qué momento iba a entrar en vigor. Schabowski dudó un momento, se quedó pensativo unos segundos y le dijo, en alemán obviamente, le dijo, por lo que yo sé, o hasta donde yo sé, ya mismo. Es decir, sin más demoras. La cinta con esa frase terminó la rueda de prensa sin ningún problema y la cinta con esa frase automáticamente llegó a la redacción de la ARD, que está en Hamburgo. De la ARD es la cadena pública de televisión de Alemania del Oeste, de Alemania Federal. Y la pasó por el informativo de las 8 de la tarde. La rueda de prensa había sido unas horas antes. Y el presentador del informativo de la ARD, que se llamaba Hans-Joachim Friedrichs, abrió el telediario anunciando básicamente que el muro había caído. Dijo textualmente, hoy es un día histórico, la República Democrática Alemana ha anunciado que desde ya mismo sus fronteras están abiertas. Bien, en Berlín Este veían la televisión occidental. Era uno de los deportes favoritos de los berlineses y de los alemanes orientales. Como os decía al principio, a diferencia de los polacos o de los checos, ellos podían ver la televisión del enemigo y además la entendían perfectamente, su misma lengua. Entonces todos estaban esperando a ver qué decían en el informativo de la ARD y de la ZDF. Cuando oyeron aquello, en Berlín Este, pues miles de personas lo vieron en el Tagesschau, en el informativo, se echaron una multitud gigantesca, se abalanzó sobre los 7 checkpoints.
para cruzar. Cuando los policías, que no se lo podían creer, preguntaron: bueno, es que lo ha dicho Schabowski, ¿no ha visto usted el informativo de la ARD? Bueno, ¿cómo voy a ver yo el informativo si soy un guardia fronterizo del régimen? Se cruzaron llamadas, hubo durante una hora un montón de confusión, se cruzaron llamadas de un lado a otro, pero nadie sabía nada. Y claro, los bopos no podían disparar. En aquel momento, además, acababa de caer Honecker, estaban tratando de realizar una apertura lo más ordenada posible, más eran miles de personas, aquí hubiera sido una masacre indecible. Entonces, a las 10:10 de la noche, el comandante del control de la Bornholmer Straße cedió y abrió la barrera. En ese momento, justo cuando este hombre decidió que no tenía más sentido resistir, en ese momento cayó el muro de Berlín. Al otro lado estaban esperándoles, claro, porque el entusiasmo estaba en un lado de Berlín y en el otro también. Los berlineses occidentales estaban al otro lado con flores, esperando a que llegasen los osis, que es como les llamaban cariñosamente, y apareciesen por la puerta, por detrás de la barrera. Una hora después, además se volvió loca aquella noche, una hora después, estamos hablando del 9 de noviembre del 89, empezaron a encaramarse espontáneos sobre el muro y a bailar encima de él. Y esa misma noche además empezaron a demoler el muro. Primero con simples martillos, iban allí los espontáneos y amartillaban el muro para llevarse un recuerdo, y luego ya a partir de 1990 por el propio gobierno, ya con bulldozers y con grúas. Un año más tarde, el 9 de noviembre de 1990, Alemania había quedado ya reunificada y el muro era un simple recuerdo. Quedaban algunos lienzos todavía por retirar, otros no se retiraron nunca. En la Bernauer Straße, por ejemplo, la parte norte de la zona urbana, del muro, se conserva todavía una porción con todos sus elementos, incluida la torre de vigilancia y la franja de la muerte. Luego, junto al río, junto al Spree, hay un lienzo muy largo de 1,5 kilómetros que se llama East Side Gallery, la galería del lado este, que está decorado por artistas de todo el mundo, está siempre lleno de turistas, haciéndose fotos, las imágenes que tenemos del muro, ese de Honecker dándose un beso en la boca dentro de un Trabant con Leonidas Brezhnev, es de ahí, de la East Side Gallery. Y luego muchos fragmentos pues, fueron llevados a otras partes del mundo. Hoy se pueden encontrar pedazos del muro de Berlín, pedazos grandes estoy hablando, no los que se llevan los turistas, que se pueden comprar todavía hoy pedazos del muro de Berlín, que no sé yo si serán del muro de Berlín, pero bueno, pedazos grandes están en lugares tan distantes como Buenos Aires, Singapur o Nueva York. En Madrid hay 3 paneles que están en el Parque de Berlín. Están allí desde el año 1990. La ciudad de Berlín y la de Madrid, que son ciudades hermanas, pues la ciudad de Berlín se lo regaló a la ciudad de Madrid un año después. Y es lo primero que se ve, nada más entrar en el parque. Lo digo por si vais. El Parque de Berlín está en Chamartín. Así que si estáis en Madrid, queréis echar un vistazo, ahí los tenéis. No cobran entrada. Podéis mirarlos todo lo que os dé la gana. En Sevilla también hay otro fragmento. Son 2 paneles en Isla Mágica que se llevaron allí con motivo de la Exposición Universal de 1992. Además de Madrid y Sevilla, hay fragmentos del muro de Berlín, como ya os he dicho, en Buenos Aires, hay también en Ciudad de México y hay en Costa Rica. Yo creo que está bien que así sea y que se recuerde, porque historias como esta, como la del muro de Berlín, no se deberían olvidar nunca. Pues hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy. Yo espero que os haya gustado y que os haya servido para los que no conocieseis esta historia del muro de Berlín para conocerla, y los que la conocieseis, ya mucho, ya poco, que la hayáis recordado. La verdad es que el año próximo se celebrará el 30 aniversario de su caída y nunca está de más recordar algo que tiene mucha chicha histórica y que además nos sirve de lección de lo que ni en Berlín ni en ninguna otra parte debería volver a ocurrir nunca. Así que, queridos amigos, hasta la próxima contrahistoria. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final?
Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.